Oleada de robos en la zona de Puerto de la Torre. Hoy estamos en directo con los comerciantes de esta zona de la capital que aseguran que han sufrido hasta 6 asaltos en apenas un mes. A pesar de ello, los comerciantes hacen un llamamiento a la calma e insisten en que la policía está desarrollando su labor y, por su parte, también el Ayuntamiento ha pedido a la subdelegación del Gobierno que refuerce la seguridad ciudadana, algo que, según la subdelegación del Gobierno, se ha hecho, nada más conocerse todos esos atracos, y que además está investigando para solucionar todo lo que ha ocurrido. Buenos días, es martes 6 de mayo, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que les acompañamos de lunes a jueves hasta la 1:15 de la tarde para contarles todas las noticias del día. Hoy pendientes de estas 4 imágenes en directo que están viendo a esta hora y que hoy nos llevan, ya lo han visto, a Puerto de la Torre, a esa zona donde se han producido hasta 6 atracos en apenas un mes. Hoy nuestra compañera Rocío Carrascal va a hablar con los comerciantes sobre la oleada de robos que han sufrido los comercios de esta zona. La otra imagen del día nos lleva esta mañana hasta el Ayuntamiento, porque a esta hora, fíjense, se están dando a conocer los detalles de Málaga Ciudad One Health, una iniciativa que busca promover políticas de salud que beneficien a todos, tanto a los ciudadanos como al entorno natural. Está impulsada, fíjense, por la Unión Profesional Sanitaria de Málaga, por UPROSAMA, en colaboración con la Universidad de Málaga. Manu García está allí y en unos minutos nos va a dar todos los detalles. La otra historia hoy tiene que ver con la exposición La Ciudad Velada, exposición digital, la nueva muestra permanente del Archivo Municipal que recoge el legado de Rafael Pérez Estrada, donde los documentos físicos se combinan con los elementos digitales para dar una nueva dimensión al autor malagueño. Allí está Edu Castillo y también nos va a contar todos los detalles en un ratito. Y la última de las paradas tiene que ver, en este caso, con el Teatro del Sojo, donde esta mañana se han dado a conocer los detalles de la adaptación de la obra de Lope de Vega, El Caballero de Olmedo, una ópera en versión concierto con música de Arturo Díez Boscovich y adaptada por Lluís Pascual, y que se podrá ver en el Teatro del Sojo este viernes y domingo. Lara está allí para contarnos los detalles. Son las historias de la portada de un programa de martes en el que la primera de las paradas nos lleva, como les he dicho, hasta Puerto de la Torre, donde esta mañana está Rocío Carrascal con los comerciantes tras los robos del último mes. Buenos días, Rocío. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Efectivamente, en el último mes han tenido lugar un total de 6 robos, el último de ellos en esta farmacia que se encuentra a nuestras espaldas. Una situación que ha provocado, como es normal, el malestar y la preocupación entre los comerciantes y también en los vecinos de esta zona, que han pedido una mayor presencia policial y también medidas de algún tipo que den freno a estos atracos. Ya han mantenido una reunión con la policía y de esta reunión, sobre todo, ha surgido un llamamiento a la calma por parte de la policía, que así se lo ha transmitido, y también ahora por parte de los comerciantes al resto de malagueños, que advierten de que la situación no es tan complicada como parece y sobre todo pues dicen que todo el revuelo que se ha originado alrededor de este asunto pues está afectando a sus ventas. Hoy hablamos con ellos. Gracias, Rocío. Pues en un ratito les contamos todos los detalles sobre este asunto y les daremos también la versión que nos ha contado la subdelegación del Gobierno, a la que les hemos preguntado por ese incremento de la presencia de Policía Nacional en esa zona de la ciudad. Un asunto que completamos esta mañana hablando de turismo, porque una semana después del apagón que nos dejó a oscuras, hablaremos con las agencias de viajes que, fíjense, han resolucionado ya todas las reclamaciones de clientes que tuvieron problemas con sus viajes. Hoy nos lo cuenta Sergio García, que es el responsable de la Asociación Andaluza de Agencias de Viajes. Con él hablaremos de este asunto, ojo, y de los planes que tenemos ya para el verano. ¿Cuáles son los destinos más demandados para este verano? Sobre este asunto les hemos preguntado a ustedes, por si han pensado ya qué van a hacer en verano. Escuchen. Todavía no hemos pensado nada, pero algo queremos hacer, claro, pero todavía no hemos pensado. ¿Lo suelen dejar más para última hora? No mucho, con antelación, pero todavía no lo hemos pensado. Bueno, le vamos a preguntar cuánto se puede ahorrar adelantando las reservas de las vacaciones de verano. El turismo, que fíjense es el motor económico de la ciudad y la provincia, y que en abril ha impulsado la creación de empleo con casi 16.000 afiliados más. El paro ha bajado en la provincia en 4.810 desempleados. Son algunos de los datos del paro que abordaremos en la mesa de actualidad.
Un asunto además que vamos a completar, la de los datos del paro, hablando también de transporte, porque ayer volvimos a vivir una jornada de caos aquí en la estación María Zambrano. El robo de cables a la altura de Toledo provocó de nuevo retrasos y muchos viajeros que vieron cómo no podían llegar a su destino a la hora que esperaban. Hoy vamos a hablar de este asunto con José Ramón Carmona, es el secretario del Partido Popular aquí en Málaga. Pues un asunto además relacionado con la red ferroviaria del país que completamos a esta hora con la rueda de prensa que tiene lugar en el Ayuntamiento de Málaga, concretamente en el Salón de los Espejos, que acoge la presentación del proyecto Málaga Ciudad One Health. La importancia de esta visión integral de la salud. Este es un proyecto vivo y abierto, porque solo unidos podemos afrontar los retos que nos plantea el mundo actual y garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención, por vuestro apoyo y por acompañarnos en este estupendo día de presentación. Pues es Mariera Checa, es la responsable del Colegio Profesional de Psicólogos de Andalucía Oriental, que está dando justamente los detalles sobre ese proyecto, del que además nuestros compañeros de informativos les van a contar todos los detalles, porque allí en esa rueda de prensa está Manu García. La salud, que será hoy noticia y que completamos contándoles esta mañana detalles de la selectividad, porque ¿quién nos recuerda este examen que sirve además para conseguir nota y acceder a la carrera soñada? Bueno, una prueba que en un mes ya habrán pasado los alumnos que terminen este año segundo de bachillerato. Bueno, pues hoy les vamos a contar los detalles de una app que ha creado una malagueña para ayudar a estos estudiantes, a los que estén preparando la selectividad. Ella es María García, es profesora y hoy nos va a contar cómo se usa esta herramienta. Bueno, nos acercamos hoy también al sector de la agricultura y de la ganadería, que está muy preocupada por las consecuencias que ha tenido el apagón en las granjas de la provincia. Hoy vamos a hablar con un sector que insiste además en la precariedad que tiene el empleo para los que trabajan en el campo y en la agricultura. Bueno, y nos quedan todavía dos historias, en este caso relacionadas con la cultura. La primera nos lleva hasta el Archivo Municipal, donde esta mañana se inaugura una exposición permanente con la obra de Pérez Estrada. Allí está Edu Castillo. Buenos días, Edu. Hola, pues nos encontramos en el Archivo Municipal de Málaga, donde en unos minutos se va a presentar la exposición llamada La Ciudad Velada, exposición digital. Y es que se trata de una muestra permanente que cuenta con la obra física del autor Rafael Pérez Estrada y con un contenido digital para ampliar y enriquecer esa experiencia expositiva. La visita a esta exposición se podrá hacer de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde, mientras que los días de fines de semana y festivos se podrá visitar únicamente en horario de mañana. Bueno, pues Archivo Municipal, fíjense, bueno, Archivo Municipal también en la segunda parte. Les decía yo que esa exposición que completamos también, que se lo van a contar nuestros compañeros de informativos, con esa adaptación, en este caso, de El Caballero de Olmedo, que se está presentando en el Soho y del que les vamos a dar también más información. Pero les contaba yo que en la segunda parte vamos a hablar, nos trasladaremos al Archivo Municipal, porque hoy Rocío Carrascal nos va a contar en nuestra sección dedicada al Archivo Municipal el pasado industrial de la ciudad. Pues asuntos todos que vamos a completar esta mañana con las portadas de los periódicos, como hacemos siempre. Seguimos en directo, son las 11:39 y les contamos ahora las diferentes noticias con las que titulan nuestros compañeros de la prensa local. Aquí tienen Diario Sur, fíjense, la imagen es para los nuevos cines del centro de Málaga, que ya tienen proyectos, aunque el final de obras se retrasa. Es la noticia con la que titulan de la foto de portada de Diario Sur y que completan con Málaga lidera la creación de empleo en la España peninsular. Casi 16.000 afiliados
más en abril. Noticia que hace referencia a los datos de empleo, a los datos del paro que hemos conocido hoy. Málaga hoy, en este caso, la foto de portada: a tiros en Benalmádena por rencillas personales, detenidos tras disparar desde un coche a un joven buscado por unos juzgados. Es la foto y el titular de portada de nuestros compañeros de Málaga hoy, que completamos en este caso con La Opinión de Málaga, en la que titulan: arrancan las obras de la primera supermanzana de Málaga. ¿Qué es y cómo cambiará Vueling? Es la noticia que nos cuentan nuestros compañeros de La Opinión en este caso y en este martes. El Español de Málaga, bueno, pues tenemos la fotografía para protagonistas. Javier Rueda, CEO de La Máquina, tras desembarcar en Málaga. Es un mercado en puro crecimiento y también hace referencia al precio del alquiler, que sigue sin freno y a lo loco. El 83% de los pisos en Málaga supera ya los 1.000 euros mensuales. Completamos ahora con la información del tiempo y les contamos que hoy tenemos cielos poco nubosos en el litoral, con nubosidad de evolución diurna, eso sí, en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales durante la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas que suben. Hoy en la capital oscilamos entre una mínima de 15 y una máxima de 26. Vientos que soplan de componente oeste, flojos en el interior y moderados en el litoral, ocasionalmente fuertes durante la tarde. Previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Carmen Ponce, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, a esta hora el tráfico está bastante fluido, solamente destacaron la entrada por la avenida de Andalucía, sentido centro, y la entrada también un poco por Cánovas del Castillo, sentido centro, y el entorno también de la avenida Valle Inclán, sobre todo hacia el este. Tenemos los ambos sentidos con bastante intensidad de tráfico, pero sobre todo hacia el este, hacia Monte Dorado. También destacaron lo que es el entorno del mercado de Atarazana, que por ahí tenemos un poquito más de tráfico, y el entorno de calle La Victoria hacia el túnel de la Alcazaba. Por lo demás, hay intensidad de tráfico, está fluido, pero hay mucha intensidad de vehículos. Como siempre, desde aquí os recomendamos el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias, Carmen. A vosotros. Bueno, pues tiempo de tráfico que como cada día nos sirve para abrir la mesa de actualidad. Son las 11:42, seguimos en directo en Canal Málaga y lo primero que hacemos, como siempre, es saludar a nuestros tertulianos. Mariluz Aguilar Galindo, Paco Aguilar o Francisco Aguilar, bienvenidos los dos, buenos días. Bien hallada, no somos familia. Días, no somos familia. Solamente me persiguen los Aguilares. Tengo trato con otro que también se llama Aguilar. Bueno, claro, porque coincidió que estaba, que cuando vino Salvador Aguilar, ¿estabas tú aquí, Paco? No. Ah, claro, creía yo que era con Tengo otro Aguilar con el PSOE metido en el PSOE. Lo que pasa es que el mío no es Aguilar a secas, el mío es un apellido compuesto, Aguilar Galindo. A disimular. Bueno, pues después de esta historia relacionada con los apellidos de nuestros tertulianos, vamos a saludar al invitado de hoy, que no se apellida Aguilar, en este caso es García, Sergio García, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Andalucía. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Soy Sergio García y no juego al golf. Bueno. Lo comento muchas veces. De momento, cuando sea mayor, Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Además, el golf es un deporte que da como para cuando con una edad avanzada, porque necesita de mucho tiempo, yo creo, ¿no? Por eso te digo, cuando sea mayor ya jugaré al golf. Cuando tenga tiempo, ahora mismo no tengo. Bueno, hace 8 días, ya lo saben, tuvo lugar el histórico apagón que mantuvo a la capital malagueña y a toda España sin luz hasta la madrugada o la noche, según la zona. Todos los sectores se vieron afectados por un corte de suministro eléctrico sin precedentes. La situación fue especialmente caótica para quienes tenían que viajar ese día o incluso que tenían que coger un viaje o tenían que enlazar con algún otro medio de transporte. Para saber cómo están todas las reclamaciones y si hemos conseguido reubicar ya a todos los viajeros, hemos invitado, como digo, a Sergio García y me decía Sergio, es que a vosotros os llama mucho la atención a los medios de comunicación, pero esto es una cosa totalmente normal para nosotros, lo hacemos todos los días. Así es. Estamos muy acostumbrados, llama la atención efectivamente, pero nosotros es que, como te comentaba antes, cualquier huelga nos afecta. O sea, una huelga de controladores aéreos en Francia, que todos los vuelos, la mayoría que se mueven por el norte de Europa, necesitan de los controladores de Francia. Si es en Italia, los vuelos que van hacia el, digamos, este, también les afecta. Huelga de personal de tierra, huelga de aeropuerto, huelga de personal de las compañías aéreas.
es que de verdad estamos muy acostumbrados, entonces ya no nos llama la atención. Oye, que hay una huelga, pues llamamos al cliente, mira, hay una huelga tal día, te han suspendido el vuelo, te lo han cancelado, vuelas al día siguiente, un día antes, un día después, o sea, buscamos siempre de reubicarlo, por lo cual estamos muy, muy acostumbrados. ¿Qué pasó el lunes pasado? Bueno, tomándonoslo con calma, a la 1:30 ya decidimos cerrar la oficina, y ¿qué hacemos aquí cuando ya oíamos noticias? Yo, pues todavía WhatsApp funcionaba y con el grupo que tenemos de los presidentes de toda España nos iban diciendo, yo al principio no lo sabía, pero empezaban a decir, en Huelva no hay luz, en Madrid no hay luz, en Valladolid no hay luz. Y yo, esto ya es muy grave, es muy gordo. Ya puse la radio y te vas enterando, algunas cadenas, otras se iban cayendo también por falta de suministro, o sea, fue un poquito caos. Los clientes no pueden llamar a algunos porque no tenían comunicación, se acabó todo, y a partir de las 8 de la tarde más o menos que empezaron a funcionar las líneas, pues empezamos a hablar con los clientes, a reubicarlos para el día siguiente, y prácticamente, como te digo, no ha sido una sorpresa para nosotros. Solamente en vuelos un 20% le afectó aproximadamente, que recuerde, en nuestro caso fueron 2, todos mis compañeros han tenido algún caso, y las compañías en ese sentido han facilitado el cambio de fecha, devolución, el que a lo mejor tenía que viajar y ya no le merecía la pena, devolución del billete. Claro, o sea, de vuelos te refieres, Sergio, que no llegaron, ¿no? Que no, por que ejemplo, ya, cogían el vuelo en Madrid, entiendo, tenían que coger el tren y o le ya suspendieron su vuelo. O sea, no en mi caso. En mi caso tuvimos 2 pasajeros que se le cambió al día siguiente el vuelo y volaron sin problema. Pero habrá habido, como te digo, otros compañeros que quizás sí le han cancelado los vuelos. Me pregunto, Sergio, si por ejemplo teníamos que coger un tren para coger un crucero desde Barcelona, no pudimos coger el tren y no llegamos al crucero. Obviamente, las navieras, pues, el barco se va. Claro, eso iba a decir yo, porque no te va a estar esperando el barco, claro. No es el caso que me ha planteado, no lo he tenido ese caso, pero efectivamente puede ocurrir. Por lo único que puede hacer el cliente es subirse en el siguiente puerto para el barco, no hay otra. Entonces rerutaría el billete, se le ayudaría. Obviamente la compañía naviera no tiene culpa de nada. Dirá, mira, usted tiene que llegar, si tiene un problema reclámele al gobierno de España. Pero es que incluso yo me he informado con nuestro abogado de la asociación, y es que no hay forma de reclamar nada, porque esto es algo de fuerza mayor. Claro, y en el caso de lo de ayer, que pasó también en la red de ferroviaria, con ese robo de cables en la zona de Toledo que provocó otra vez todos estos retrasos, hubo gente que se quedó y que también, pues, de alguna manera o no pudo viajar. El teléfono desde las 8:30 de la mañana sonando. El móvil de los clientes, oye, que estoy aquí, que parece que va a salir el tren, no llego a la hora que tengo el coche de alquiler contratado, no te preocupes, llamamos a la compañía de alquiler, lo entendieron, se cambió a otra hora, y hoteles, algunos que se han cambiado también las fechas, todo eso lo hemos arreglando, y todos están, digamos, ya reubicados, por lo cual... Económicamente no se puede reclamar. En este caso tampoco. No, en este sentido no, porque es causa de fuerza mayor, es un robo. O sea, ustedes sabéis que Renfe te indemniza si el tren llega 1 hora y media tarde, que una cosa me llama la atención. Al principio era si tardaba 10-15 minutos. Lo han ido atrasando, porque esto, la verdad, sinceramente... Y como siga así, creo que no te van a... lo van a tener que Solamente quitar, lo hace Renfe, que yo sepa. Esta situación está reforzando el papel de los agentes de viaje. Totalmente. Es algo que decimos desde la pandemia. Además, yo lo pensé una vez, digo, bueno, es que si tú vas con el problema de los vuelos y demás, si tú lo reservas tú, es tu problema. Ahora, si tú vas a una gente, no es lo mismo que la gente se pelee, discuta, vea, mire, y tiene otra amplitud de Bueno, mira, y la gente que conoce, claro, los contactos que tiene una agencia de viaje. Es la garantía, que te lo he dicho muchas veces en tu programa, que da una agencia de viaje. Tú compras el billete... Que te cuesta lo mismo. Prácticamente lo mismo. O sea, como mucho lo que cobramos es una gestión. Efectivamente. Y normalmente le buscamos... Yo a veces tengo página web también, hay veces que veo gente que compra cosas, al principio los llamaba, pero ya, digo, es que no merece la pena. O sea, tú has comprado eso, ya tú. Pero yo no hubiese comprado a lo mejor ese vuelo, la gente no tiene ni idea. Se puede entender que alguien, hay casos, por ejemplo, Suiza, Ginebra, Zúrich, vuela EasyJet y Swiss, la compañía Swiss. En este caso también a Milán vuelan EasyJet, Ryanair y tal compañía. Yo puedo entender que la gente se lo compre por internet. Ahora, atente si tienes un problema que tienes que solventártelo tú. Nosotros, mira, incluso con el tren ayer, algún pasajero dijimos, no te preocupes, porque me decía el cliente, parece que el Irio va a salir. Y yo, mira, es que no lo sé, como tampoco se sabía qué es lo que pasaba, estaba la cosa muy clara, están diciendo por aquí que el Irio va a salir. Pero no te preocupes, confírmamelo, que te saco un billete para el Irio y te cancelo el de Renfe. Eso lo hacemos todo por teléfono. Claro. O sea, esa es la facilidad que tiene un cliente con una agencia de viaje. Claro. Por eso, lo que estás diciendo es totalmente claro. Cuando la pandemia repatriamos a todos nuestros clientes,
los que estaban por ahí que se lo habían comprado tenían que pelearse con la compañía aérea. Y la compañía no está pendiente como yo. Yo recuerdo de unos pasajeros que tenía en Buenos Aires que le rerouté el billete 12 veces. Le cambié el billete porque decían que salía el vuelo la semana siguiente y lo cancelaban. Decía que salía y yo rehaciendo el billete, hablando con la compañía aérea, porque también esto no se puede decir lo cambio así por las buenas. Claro. Hay unos gastos de cambio, los llamaba, mira que esto no sale el avión, me habéis cancelado la semana que viene. A ver, ¿en qué clase hay? No, es que esta tarifa es muy alta. Mira, pero es que no tiene culpa. Vale, cámbialo a coste cero. O sea, sí, lo estamos haciendo constantemente. La reacción, comentabas antes, Sergio, que efectivamente la situación no es nueva para vosotros, que nada más que con huelgas la sufrís con una cierta frecuencia, pero sí coincidirás conmigo en que no tiene parangón, no tiene precedente el caso del apagón de la historia. La reacción general, vaya, grosso modo, del cliente, ¿cuál es ante una situación así? ¿La entiende, no la entiende? ¿Os encontráis con comprensión? Yo, en principio, a la gente lo ha entendido. Entienden que no es culpa de... ¿Quién es la culpa? Si es que ni el gobierno lo sabe. Si es que no sé si sabremos algún día... Lo sabe y lo quiere saber. O le está dando larga para que esto se olvide. Aquí vamos tapando las cosas cada día con un problema diferente. El boicot del tren ha sido para tapar lo otro. No, hombre, no. Yo es que cuando escucho lo de boicot, yo recuerdo que boicot es cuando tú quieres entorpecer a alguien. Yo recuerdo las películas de guerra, ¿no? Que los partisanos, sabotaje. Sobre todo, sí, los sabotajes. Le ponían bombas en los trenes y cosas de estas para dañar al enemigo. Eso está el robo, sin embargo, de cables es algo muy habitual en otros países. Francia, Alemania, pueden escribir un libro sobre el tema. En España, además, que es donde tenemos, yo creo, que la red de alta velocidad más grande, después de China, ¿no? Después de China. La mayor, sí. Yo no sé eso, si se puede prevenir con una vigilancia más... yo no soy experto. No lo sé, pregunto. Entiendo tu pregunta. Yo no soy experto en eso, pero ayer vi una imagen donde habían cortado la alambrada para acceder al cajetín este que tiene, que fue un tema de seguridad, que al cortar esa conexión entre las dos vías ya no se atreven, porque cuidado, no sabe si viene otro tren, es por tema de seguridad. Y hablaban de que otro tren había roto la catenaria. La catenaria, un irio, además, que lo ha negado. Que ellos está diciendo que ellos no tienen la culpa, o sea, es que no se sabe. A ver, se ve un camino de tierra para acceder allí. ¿No se puede poner una cámara? Lo tienes que ir con un vehículo. Claro, yo creo que es a lo largo de muchos kilómetros. Eso no puede ser tan sencillo. ¿Los accesos no se pueden poner cámaras? Pero no hay acceso, han cortado la valla. Sí, no, en mitad del campo. Pero para llegar hasta allí tienes que llegar de alguna manera. Son muchos miles de kilómetros que tiene España. No lo sé. De eso. Cogerlo entero es prácticamente imposible. Bueno, no sabemos ninguno. Ahí el tema está en la otra red. ¿Quién compra ese cobre? ¿Dónde va ese cobre? Si tú cortas ese paso, estás impidiendo el que lo haga porque ya no lo puede vender. Estaréis de acuerdo conmigo que este país es muy laxo en las leyes. Claro, lo siento mucho. Si al que lo pillara le metiera un par de añitos en la cárcel... Para mí estás ahora mismo poniendo el dedo en la llaga, es decir, las medidas para castigar, hay que emplear ese término, ese tipo de delitos que tienen además una repercusión tan enorme. Creo que ayer se fueron alrededor de 10.000 personas o más las que se vieron afectadas por ese robo de cables. Si las medidas que castiguen un delito fueran más contundentes, a lo mejor la cosa cambiaba, pero es que no está contemplado como un delito de... Claro, porque entiendo, no sé, a lo mejor un juez te dice, a ver que yo los entiendo, tengo conocidos jueces, necesarios que no podemos castigar más de lo que dice la ley. Claro, la legislación es la que es. Es que si no me lo tumba el abogado. Yo quiero preguntar, porque ante todos los sucesos que están relacionados, en este caso con la red ferroviaria, ¿hay inseguridad por parte de los viajeros? Quiero decir, que ahora dice uno, oye, pues me voy a ir un día antes, porque si me pilla una de estas, como las que está pasando últimamente, no llego. Tengo un caso, o sea, un pasajero que salía mañana por la mañana de un despacho de abogados que tenía un juicio en Madrid. Se iba a las 7 de la mañana, creo que era, porque el juicio era como a las 12 o la 1, pero dice Sergio, me llamó ayer, ante esto yo tengo miedo, tengo mis dudas, cámbiame el billete, que se le cambió sin coste ninguno, y sale esta tarde, un hotel que sí le ha costado 170 euros, entiende, una noche, y dice, bueno, al final, ¿quién lo paga? El cliente, porque él se lo va a transmitir al cliente, pero yo estoy allí, sé con seguridad que voy a llegar. ¿Entiendes? Ese es el problema que tiene. Entonces, hasta el final hay unos costes. Hablan de varios millones lo que ocurrió ayer. Lo de la semana pasada hablan de más de 1.000 millones de euros en gastos. O sea, es que fue de verdad una locura. Pero bueno, la gente de vuestra pregunta de antes lo entendió bien. O sea,
¿tú qué vas a hacer ante una cosa de esta? Yo a veces que me llaman los clientes enfadados, medio gritando, cuando tienen un problema en un aeropuerto, de una huelga o de lo que sea. Y yo, tío, tómatelo con calma, si es que te va a dar lo mismo. Claro, si es que te vas a enfadar y no vas a conseguir nada. Claro. O sea, espérate ahí las 4 horas que te tocan y ya volarás. En fin. Las vacaciones de verano. Pero mano dura, sobre todo volviendo a lo de antes, yo lo siento mucho, Totalmente. pero el ser humano y cada vez somos más. Es que el problema es que cada vez somos más y si no hay un poquito de mano dura, esto no funciona. Bueno, que decía yo, las vacaciones de verano, a ver cómo las llevamos. Destinos, Pues bien, Sergio. me llama la atención porque es verdad que hemos tenido un primer trimestre de las agencias bastante bueno, ha sido positivo. De media hemos estado, se habla a nivel nacional un 5% de subida, pero la media nuestra en Andalucía habla del 2,5% de subida. Abril, Con respecto al año con respecto al año pasado. Sin embargo, abril sí hemos notado un bajón. Y de hecho, que ayer pasé por la peluquería me lo dijo el peluquero. Y dice, sí, abril también para mí ha sido malísimo. O sea, hablo con un montón de gente. Creemos que es el efecto de la Semana Santa. Cuando ya está la Semana Santa ahí, mucha gente se queda parada. Muchos negocios, empresas. Ten en cuenta las agencias. Las empresas, los que más nos compran son las empresas. A tu pregunta de antes, las empresas no son tontas. Quieren seguridad, garantía. Quieren sobre todo una factura, que muchos... que compran por internet, después la factura nunca le llega, y claro, eso no lo pueden meter como un gasto después, ante Hacienda. Claro. Y nosotros sí les damos su factura y sobre todo el servicio, el valor añadido que damos ante cualquier caso de este tipo. Bueno, se habló del tema de Estados Unidos, con el tema de Trump, que ahora parece que está un poco parado con este tema de la luz, pero es verdad que hubo como un bajón, pero sin embargo ahora está repuntando. Yo estoy vendiendo más billetes a Estados Unidos para el verano que el año pasado, curiosamente. Sí. Curioso. Aparte puede ser una oportunidad. ¿Os acordáis? Nosotros los que tenemos ya cierta edad, cuando antes salíamos fuera porque al irte de viaje comprabas cosas que eran más baratas que aquí. Si de verdad nos van a subir los impuestos, el tema de telefonía y tal, ya ha dicho el señor Trump que ahí no se va a meter, porque ha dicho, el de Apple ha dicho, oye, ¿dónde va? Que la va a liar. Entonces lo ha eliminado, pero otras cosas, otra tipo, ropa y tal. Yo recuerdo familias que iban antes a Nueva York y decían, mira, Sergio, que compramos la ropa de los 3 niños, los chándal, las zapatillas de deporte de marca, y nos ahorramos digamos, el dinero casi del viaje. La mitad no lo paga. A Londres era muy típico ir a Londres a comprar. Correcto. Antes el mercado común. Viajábamos mucho y aprovechábamos para comprar cosas fuera. Igual puede ser una oportunidad, no lo sé. ¿Y se están vendiendo más viajes a Estados Unidos? Yo personalmente sí, hablo con mis colegas, de hecho también... El problema de Estados Unidos es la entrada, ¿no? El problema de la entrada. Ahí tenemos miedo. Hemos hablado, no yo directamente, sino a través de la Confederación Española de Agencias de Viajes, donde estamos todas las asociaciones que están al habla con la Asociación Americana. Ellos sí notan una caída de entre un 15 y un 20%. El americano para eso tiene mucho miedo. ¿No es más fácil entrar por Canadá? ¿Perdón? ¿Llegar a Canadá y entrar a Estados Unidos por Canadá? La frontera. Que en vez de, para evitar los controles de aeropuertos, las colas famosas, el típico policía americano dándote por saco... Sí. Si entras en coche o un autobús por la frontera, ¿no te evitas eso? Pero eso no va a ser el inconveniente, o sea, eso va a seguir existiendo. Os digo que el año pasado estuve en Nueva York por estas fechas, precisamente, el 13 de mayo creo que fue, y las entradas fueron las más fáciles que he tenido. Otras veces han sido un rato allí preguntando, me preguntaron nada, me pusieron las huellas, miraron el pasaporte, los escaneos y para adentro. Me preguntaron absolutamente nada. Sí, porque tienen una fase previa en la embajada para poder ir a Estados Unidos, ¿no? Con lo cual ya te han investigado. No, bueno, sí, te has pedido lesta, pero es, digamos, la autorización de entrada. No significa que puedas entrar, además te lo dicen muy claramente. Esto no significa que ya usted pueda entrar a Estados Unidos. Investigado. Exactamente, la policía de frontera es la que tiene la última palabra. O sea, que tú puedes subirte en el avión, llegar allí y por cualquier circunstancia te pueden rebotar para atrás. Eso puede ocurrir en cualquier momento. ¿Te parezca tu apellido a un narcotraficante? Tengo un amigo que ya ha dicho que no vuelve más. Tiene el segundo apellido Márquez y ya las veces que ha ido a Estados Unidos lo han tenido allí más de media hora en el cuartillo ese que te meten y te preguntan. Esas medidas se dispararon y se convirtieron ya en exhaustivas como son hoy. A raíz fueron decisivos los atentados de las Torres Gemelas. Tuvo una influencia no solo bueno, allí, cambió todo el sistema de seguridad en los aeropuertos. Aprovecho para decir que lo último que ya han impuesto, ya lleva unos meses, que si habéis estado alguno en Cuba últimamente ni se os ocurre a Estados Unidos. Cuba no te sellan el pasaporte. Será para eso, pero si para evitar que lo sepa. Lo que pasa es que me imagino que el enemigo no es tonto y lo sabrá. Cuidado, si tú mientes al hacer esta que no has estado, es lo peor que tú puedes hacer a la autoridad americana. Lo peor que lleva es que le mientas. A mí, en fin, es preocupante todo esto. Entonces recomiendo que vayan y pidan un visado.
Y bueno, Irán ni te cuento ya, o sea, si has pasado por Irán, ni te ocurre ir a Estados Unidos. A Estados Unidos, bueno. Pues no lo veo yo un destino muy recomendable para este verano, sigue siendo un gran país. Obviamente no va a ser el destino estrella. Tenéis que tener en cuenta que también el famoso vuelo de United viene más con más americanos. Yo, por lo que sé, no he hablado con Antonio de Toro, que es el comercial de aquí de Andalucía, en España, de United. No he hablado con él, tengo que llamarlo, la verdad, tengo una conversación pendiente, pero por lo que tengo entendido, se mantienen los vuelos, son diarios y la ocupación en principio no es mala. No ha influido la situación que vive ahora mismo él. Y esperemos, y estoy convencido que se va a solventar. O sea, que este señor es que se está pegando en un tiro, se está pegando un cañonazo en un pie con lo que está haciendo. Es que no tiene ningún sentido. A estas alturas, ponerte a poner aranceles a los productos es absurdo. Sergio, ¿dónde, aparte de Estados Unidos, qué otros destinos se están vendiendo para este verano? ¿Qué nos recomiendas? No, habituales siempre, el centro de Europa, sí. Japón sigue estando muy fuerte. Japón. Muy fuerte, a la gente le encanta. Japón es una maravilla, es que es una maravilla. Una maravilla y hay cosas muy bonitas, muy interesantes, ya no solamente, por eso recomiendo que vaya a la agencia de viajes, que no solamente comprarte el billete de avión y el hotel y después buscarte la vida allí. Hay circuitos magníficos, hay cruceros que están muy bien de precio y vas a tocar todas las ciudades. Es un recorrido por toda la isla de Japón. Hay cosas muy interesantes. Japón, Tailandia, ha caído un poquito, pero sigue siendo atractiva, llamativa. Pues Europa, las Canarias, Baleares, lo habitual. Sudamérica también. ¿Ahorramos y lo compramos antes, Sergio, si somos previsores? ¿Podemos ahorrar o no? Es verdad que en todos los años que llevo, siempre los españoles veníamos a última hora, ¿no? A ver qué caía. Y había, de hecho, ofertas de última hora. Todo ha cambiado. Gracias a los sistemas que hay informáticos ahora, es oferta y demanda, todos lo sabéis. Sabéis que miráis un vuelo y un día vale una cosa y a la media hora te ha subido 15 o 20 euros. Pero conforme van vendiendo, ellos van subiendo el precio. Entonces yo ya sí diría que una media de 3 meses antes estamos comprando los andaluces, los malagueños, estamos comprando con más tiempo. Quizá por eso el primer trimestre fue bueno, de cara a lo que es la Semana Santa, que ha sido en abril, y algo al verano. Y ya en abril, claro, ya estaba todo el pescado vendido. Ahora empiezan ya a pedir los que se van en verano, que son esos 2 o 3 meses que tenemos de intermedio. ¿Y de media cuántos días nos vamos, Sergio? ¿Cuánto dirías tú que nos vamos los españoles de vacaciones? Los malagueños, la media, 5 días, 6 días más o menos. Es lo normal. Hay algunos que pueden más, todo depende del poder adquisitivo que tenga cada uno, pero normalmente son 5 días, 6 días, sí. Oye, Sergio, ¿has reservado muchos viajes para Roma? Para el fin de semana, no el siguiente. Mira, tengo un caso además anecdótico. Tengo un cliente de alto poder adquisitivo. De hecho, no vive en España, vive en Alemania, pero bueno, a través de otro cliente mío buscaba, además un señor que tiene hasta avión privado, que se mueve muchas veces sus aviones, pero hay veces que necesita moverse y me llama a mí, porque él quiere a alguien que esté ahí, que lo llame un sábado, un domingo, tengo este problema, cámbiame el vuelo, y eso lo requiere una persona. No pone impedimento ni al precio, nada más, suele viajar en business. Bueno, pues este señor me dice, oye, es el cumpleaños de mi mujer el 17 de mayo y queremos ir a Praga o a Roma. Yo no me acordaba en aquel momento y me dice, oye, es que yo tengo unos precios especiales en la cadena Bulgari y tal, y oye, me están chalados, me están pidiendo 2.000 euros por una noche de hotel en Roma. Y digo, mira, es que pasa esto. Yo es que no soy religioso, bueno, pero es algo único en la vida, eso no va a volver, aunque no sea religioso, es un espectáculo. Y lo convencí a ir a Roma, en vez de a Praga, tenía entre Praga y Roma. Y al final decidió, tenía 2 reservas de vuelo, desde Múnich, o volaban a Roma o volaban a Praga. Al final se decidió por Roma. ¿Y lo va a vivir allí? Y lo va a vivir, sí, dice, no somos religiosos, pero te voy a seguir tu consejo. Y seguro que le va a encantar. Y después han salido algunos también de aquí de la zona, pero los menos, hombre, mucha gente se lo compra también hoy día por internet, tampoco llevamos una estadística. Bueno, lo que sí debe ser difícil, y de alguna manera respondes a mi pregunta, mi siguiente pregunta es ¿cuánto nos puede costar, si no hemos comprado ni el billete ni hemos reservado el hotel, irnos ahora a Roma? ¿Te acuerdas del año pasado? Dineral. El año pasado, no sé si era por esta fecha, me hiciste la misma pregunta que miramos y te lo dije, eran 600 euros lo que pedía Ryanair, cuidado, no, una compañía low cost. A eso viene a cuento la próxima feria que hay en septiembre de los monigotes, de los cómics. Eso va a disparar los precios en Málaga. La Comic Con. La policía no es tonta, como digo yo. Ellos saben perfectamente, aparte, todas las compañeras tienen unos programas. Yo recuerdo hace muchos años en Madrid, en la central de Iberia, nos presentaron unos señores que eran controladores, pero no controladores de aviones en los aeropuertos, no, personas que tenían varias pantallas y ellos controlaban ciertos vuelos. O sea, había un señor que controlaba mejor los vuelos a Estados Unidos. No, entonces yo iba mirando y miraba, tiene una pantalla con estadísticas. A ver, el año pasado, en tal fecha, ¿cómo fue el avión de ocupación? El de Nueva York, por ejemplo, el vuelo tal. Pues fue al 60%. Pues abro más las ofertas.
que hay unas fechas, porque ellos saben cuando hay ferias, cuando hay historias, y ellos dicen, esto se va a vender, porque el avión salió al 100%, pongo los precios más caros. Eso funciona así. ¿Cuánto costará un billete de avión a Roma? Ahora sigue estando por los 600, 700 bueno, o sea que no ha subido mucho. No te quiero decir lo mismo que hace un año. Sí. Si hay plaza, pues ya en directo no lo sé. Me parece, Hace días que no lo veo. parece muchísimo, pero bueno, no ha subido mucho. Es la buena noticia. Lo vamos a comprar por lo mismo. Hay plazas, por cierto, estando ya prácticamente en la puerta de esa que procesión. Sí, me pasó cuando la muerte del Papa, que mucha gente veía allí, pero que la gente no ha ido porque se ha muerto el Papa. No, les ha Había gente que cogido. exactamente, que les ha pillado allí, estudiantes de Erasmus, de tal. Pero no es que hayan ido expresamente, yo no creo que vaya nadie porque se ha muerto el Papa, no lo sé. Sí, los cardenales sí. Puede ser, los claro. cardenales sí. Y los políticos. Bueno, hacerse la foto, ¿será? Bueno, a ver, que estoy mirando. ¿Tenéis curiosidad por saber si hay vuelos a Roma o no? A ver. Sí. ¿Y cuánto Venga. valen? A ver, que os lo voy a decir. Bueno, pues 554 euros. ¿Qué te he dicho? ¿Eh? 600 euros. O sea que la opción más barata pone 137. No sé cuántas escalas harán. 23 sé si horas tardas en llegar. es rayado, 23 horas. 23 horas. Oye, que se puede ir por 100 euros por 23 horas de viaje, ¿no? Eso pasa en noche. Yo miraría directamente en Ryanair o en Vueling, que son los que vuelan directamente. ¿Sabes qué pasa? Que ellos pusieron 600 euros todo el avión. Claro. Se han ido vendiendo 600 y van a hacer un negociazo, o sea, vender casi 200 plazas, 600 euros. A 500 euros el Que hay veces billete, que se comen. o 600 euros. Yo sé de clientes que han viajado 3 o 4 plazas en el avión, ¿eh? Y el avión tiene que posicionarse en el destino porque a lo mejor allí viene lleno. Eso cuesta mucho dinero. Lo que creo que ha sido espectacular es cómo se han disparado los precios de los hoteles precisamente por la muerte del Papa. Creo que es una cosa, pero vamos, absolutamente demencial, ¿no? A los precios que se están pagando por La muerte tiene su negocio también, todo. Todo. Y la gente va, hay mucha gente que le va todo eso, sí. Y sobre todo, cantidad el tema eclesiástico. Muchos se están moviendo, todo el que puede. Oye, yo quiero ir allí a Golé, como digo yo. Sí, bueno, claro. Es otro acontecimiento histórico también, sin duda, en fin, sin el tener duda. un nuevo papa. Sergio. Es como el tema del cómic. La verdad que creo que va a ser una feria muy interesante, ¿eh? Y va a ser un boom en Málaga. Y mira cómo las líneas americanas vienen a Málaga. Sí, claro. Están oliendo el tema. Bueno, Sergio García, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Te volveremos a llamar, que seguro que nos da tiempo a llamarte otra vez más para ver si estamos reservando ya o no. Queráis. Gracias. Nosotros hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes, a los malagueños también, por eso justamente. ¿Han reservado ya las vacaciones? ¿Saben dónde van a ir a pasar esas vacaciones? Escuchen. ¿Qué va? Todavía no tenemos nada pensado. Pues no sé qué haremos. A lo mejor buscamos algo para estar los amigos, la familia y ya está, no sé. Tampoco... ¿Suele dejarlo para última hora? Sí, para finales de septiembre y todo ahí, que están las cosas más baratas. Yo, por ejemplo, decidí dar la última hora. Siempre hay una ofertilla ahí, la coge, yo lo dejo la maleta preparada y esa noche me tiro buscando. Ya lo que salga un huequillo me voy y me sale más barato que nunca, vaya. Todavía no hemos pensado nada, pero algo queremos hacer, claro. Pero todavía no hemos pensado. ¿Lo suelen dejar más para última hora? No mucho, con antelación. Pero todavía no lo hemos pensado. Yo, por ejemplo, me voy a ir una semanita al norte. ¿Y ya lo tienes buscado, cerrado todo? Sí, claro, porque si no los precios se disparan. Sí. ¿Y en tu caso te vas a algún sitio? Yo también me voy al norte con mi amiga. Lo que pasa es que todavía no tenemos nada mirado. Nosotras somos más dejadas. Bueno, a ver, Paco, Mariluz, ¿tenéis vosotros reservadas las vacaciones? ¿Dónde vais a ir este verano? ¿O sois de los de last minute? Sí. Hombre, no, pregunto. Yo me voy ahora, para final de mes, a Cantabria. Pero no es mal sitio. Pero no, es mal no vale sitio. darnos envidia, Paco. A ver, a Cantabria. Cantabria. Acabo de llegar de Malta. Ah, bueno. ¿Viajas mucho, Paco? Sí, pero no en agosto. En agosto no me gusta viajar porque agosto el mejor sitio es Málaga. Sí. Y donde te muevas lleno de gente. ¿Eh? En Málaga y en tu casa. Y en tu casa, evidentemente. ¿Y tú, Mariluz? Porque yo creo que es el día el mes que menos piso yo una playa, el mes de agosto en Málaga. Teniendo todo el año como tenemos. Claro. Incluso en julio intento también escaparme. Pero es verdad que son los meses donde la masificación es tremenda, ¿no? Pues yo debo ser de los que comentaba antes Sergio, de los de última hora. Yo todavía no he previsto nada. Nada, ni sabes, ni tienes una idea, todavía ni... Nada. Bueno, el sector turístico que nos sigue dejando a la provincia buenos datos y buenas noticias. En este caso, fíjense con la creación de empleo. Málaga lidera la creación de empleo en abril, impulsada por la Semana Santa y el inicio de la temporada alta, casi 16.000 afiliados más. Es una cifra magnífica, fantástica. La verdad, una buena cifra. Lo que pasa es que, como bien señalas también, está asociada al
la Semana Santa, el inicio de las vacaciones, quiero decir, aunque es una buena cifra, sin lugar a dudas, pero tampoco es para que echemos las campanas al vuelo, porque es algo que es de lógica, si me apuras, ¿no? Pero sí, al caer hombre, la Semana Santa, claro, en abril. Claro, es lo que sube la que es lo que sube, ¿no? Claro, y de alguna manera claro. por eso es por eso son unas cifras llamativas. Una buena No nos cifra. podemos quejar. En Málaga la verdad es que no nos podemos quejar. Bueno, Salvo en vivienda. Los que yo creo que sí que se pueden... Bueno, en vivienda y en transporte, como nos pongamos a apurar, porque lo llevamos hablando desde el principio del programa, los que ayer tuvieron que coger un tren por la mañana y llegaron a la estación María Zambrano se encontraron con una situación, no solo los de ayer por la mañana, los del domingo por la tarde, también se encontraron con una situación de nuevo de caos en la estación María Zambrano. El robo de unos cables en la zona de Toledo había provocado que se parara el tráfico ferroviario, especialmente el que conecta Madrid, la capital, con Andalucía y concretamente con Málaga. También provocó retrasos en muchos de los trenes que conectan Madrid con Málaga. El ministro, Óscar Puente, visitó ayer la zona en la que habían robado todos esos cables y hablaba sobre qué es lo que cree que había ocurrido o qué había detrás de ese robo. Vamos a escucharle. Solamente hay dos posibilidades, dos hipótesis, una la económica, la otra la de hacer daño. No podemos descartar al 100% ninguna de las dos, pero es evidente que la hipótesis que es más plausible es la de la voluntad deliberada de causar un daño en esta vía. ¿Qué os parece? Eso de que vaya el ministro a investigar. Bueno, está claro que habrá que investigar, como es lógico, ¿no? Habrá que investigar. Pero, no sé, se plantean muchas preguntas, ¿no? Se plantean muchas preguntas, como por ejemplo, la línea de alta velocidad AVE Madrid-Sevilla, que yo la recuerdo, especialmente se inaugura como motivo de entre unos más de los fastos del 92. Sí, la Expo 92 de fue la Expo del 92. La excusa para hacer a Sevilla. Exacto. Y yo me pregunto, estamos hablando desde hace más de 30 años, ¿no? Si, bueno, no era previsible, que supongo que no, en esa época, que llegaría un momento en que se ampliarían las otras compañías como Irio, la otra Hablo eso, como no recuerdo exactamente ahora mismo. Es decir, todo eso sin que se haya renovado ni se haya retocado. Últimamente los planes de inversiones en infraestructura son muy bajos. Claro, a eso me refiero. El problema es que hay presupuesto. El problema es que hay presupuesto. Es que estamos como estamos. Apuntaba el ministro a que él creía que el objetivo era hacer daño. Sobre este asunto le vamos a preguntar sobre todo hacer daño a quién, a los viajeros, a España, no lo sé. Le vamos a preguntar a José Ramón Carmona, que es secretario general del Partido Popular de Málaga. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Está de acuerdo el Partido Popular con las afirmaciones del ministro de Óscar Puente? Pues yo creo que el ministro Puente no está teniendo sus mejores años y lo digo sinceramente porque es en parte causante de toda la falta de inversión en las infraestructuras que está teniendo nuestra tierra, Málaga y también Andalucía. Si fuera un hecho puntual lo del pasado domingo, pues diríamos, oye, qué barbaridad, ¿no? También habría que preguntarse por qué dejaron montarse a la gente en los trenes sabiendo que supuestamente había unos daños previos, ¿no? No debería nunca haber dejado montarse a familias enteras con destino hacia Madrid o de Madrid hacia Sevilla y hacia Málaga, que quedaron retenidas más de 10, 8 o 12 horas sin luz, sin agua, sin ningún tipo de asistencia, sabiendo supuestamente que había habido un robo, ¿no? Lo que el ministro llama sabotaje. Yo creo sinceramente que el mayor sabotaje que se hace a las infraestructuras es la falta de mantenimiento. Ese esfuerzo que debiera hacerse para intentar que no tuviéramos siempre las peores noticias. Por ejemplo, ¿sabéis que en Málaga los trenes que van desde Granada hacia Málaga y pasan por Antequera son los peores trenes que han deshecho, o se han deshecho de ellos en el norte de España, nos lo han mandado para acá y que están siempre en talleres, en reparación y por eso hay tantos retrasos? Sabemos que la falta de inversiones durante estos 7 años ha hecho que tengamos el mayor colapso en vías de carreteras que se habían previsto. Sabemos que hay, por ejemplo, un ascensor roto en cercanías de la estación del aeropuerto, pero es que las escaleras mecánicas llevan 7 años rotas y no se han arreglado.
Sabemos que hay multitud de quejas, no solamente de los usuarios, sino también de los trabajadores de cercanías ante el colapso permanente que tienen estas líneas. Por tanto, la falta de mantenimiento de manera prolongada durante 7 años del gobierno de Pedro Sánchez está provocando un caos absoluto, pero no solamente en ferrocarril, no solamente en cercanías, no solamente en el ámbito de carreteras, sino en todo lo que tiene que ver de inversiones. No invierten en nuestra provincia. Esa falta de inversión es lo que está detrás, ¿no?, de todos los problemas que estamos teniendo. De alguna forma lo que comentaba yo al principio, ¿no? Es decir, estamos hablando de una red viaria que se remonta ya, que fue en su día, era un auténtico techado de virtudes, de puntualidad, era un auténtico lujo, no se puede emplear otro término, hay que reconocerlo. Pero claro, todo eso atendiendo a las nuevas circunstancias, las nuevas, como decía, la nueva incorporación de otras compañías, y esa falta de mantenimiento que comenta el representante del secretario del Partido Popular, efectivamente eso está teniendo una repercusión que la estamos viendo todos los días, ¿no? La estamos viendo. Señor Carmona, yo quería preguntarle, porque el viernes estará el ministro aquí en Málaga, no sé si se ha enterado que va a participar en un foro que organiza Diario Sur, y ya ayer nuestros compañeros de Diario Sur pues adelantaban que va a presentar el estudio del tren litoral, pero en este caso que va a ir desde Nerja hasta Algeciras. Yo quería preguntarle una valoración. Pues yo creo que es verdad que aquí llevamos muchos años hablando de esa infraestructura, décadas. Nosotros desde el año pasado creo que hemos hecho un esfuerzo por hacer pedagogía en este sentido. Hemos hecho la petición de la ampliación hasta Algeciras porque somos una misma conurbación, una misma realidad en todo lo que significa el transporte. Estamos hablando de que es la única zona de España de más de 100.000 habitantes, Marbella y toda la zona contiguas que no tienen tren de ningún tipo, y por tanto la ampliación del Cercanías o otro proyecto parecido ha sido una reivindicación histórica de la sociedad malagueña, y por supuesto nosotros hemos hecho esa reivindicación un día tras otro. Es verdad que se sentaron las partes, el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía, pero también es verdad que hemos visto que mientras en Cataluña ya había inversiones constantes y sonantes, aquí se han tirado, pues me parece que son 6 o 7 meses para anunciar el estudio en el que van a invertir 1 millón de euros, no sé si han de tener presupuestos o no. Lo que está claro es que vamos muy tarde. Nosotros entendemos que hemos conseguido por lo menos moverles, porque hay que pensar que el ministro Puente no, pero su número 2 dijo que no había ni un solo papel sobre ese tren y ese proyecto en la provincia de Málaga, cuando hay proyectos y papeles de hace décadas, y evidentemente han cambiado de posición una vez más. Bienvenido sea, pero nos parece claramente insuficiente el ritmo al que nos están sometiendo. José Ramón Carmona, secretario del Partido Popular de Málaga, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Nosotros siempre. Muchas gracias. Bueno, un asunto, el de la situación de la red ferroviaria en España, que completamos ahora con otro que tiene que ver con la ciudad, concretamente con la zona de Puerto de la Torre, porque lo han visto en el principio, en el arranque. Nuestra compañera Rocío Carrascal se ha ido hoy con los comerciantes de esa zona de Puerto de la Torre, que dice han sufrido hasta 6 atracos en el último mes. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Lo hemos comentado antes, una serie de atracos que han tenido lugar en el último mes, el último de ellos en esta farmacia que tenemos a nuestras espaldas, bueno, y que han preocupado a los comerciantes y también a los vecinos, que rápidamente además han intentado ponerle solución pidiendo a las administraciones pues medidas para frenar estos atracos. La primera de ellas, pues la reunión que tuvieron la semana pasada, que mantuvieron con representantes de la Policía Nacional. Hoy estamos con la presidenta de los comerciantes de este barrio de la capital, de esta zona del Puerto de la Torre, con Luisa González. ¿Qué tal, Luisa? Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenos días. Tuviste reunión la semana pasada. ¿Cómo fue ese encuentro? Fue bastante tranquilo por parte, vamos, una sensación de tranquilidad que nos transmitieron tanto a los comerciantes como vecinos que asistieron. Que hay un dispositivo en marcha y nada, tranquilizarnos a todos. ¿Una reunión que solicitasteis vosotros? Bueno, nosotros en sí no, la solicitaron ellos para transmitirnos un poco de calma, ¿vale? E informarnos de cómo estaban llevando el operativo a cabo.
Han sido distintos atracos los vividos en las últimas semanas. También es cierto que bueno, pues, la preocupación es completamente lógica, pero lo importante sobre todo es poner medidas para hacer frente a esta situación, que era lo que básicamente vosotros pedíais. Exacto. Nosotros pedíamos lo que pusiesen medidas, más personal trabajando, digamos, en el operativo y nada, más que nada para transmitir un poco de tranquilidad tanto a los comerciantes como a los vecinos, de que puedan venir a comprar, puedan pasear, que tenemos un distrito que ha sido siempre muy tranquilo, exceptuando cosas puntuales, como en todas las zonas de Málaga. Entonces, en el caso de la Policía Nacional, ¿qué fue lo que se os transmitió? ¿Están trabajando en el asunto? ¿Tienen más o menos localizado al autor de esos atracos? Bueno, están trabajando. Ellos no nos pueden dar pistas, obviamente, porque si no, verá. Pero la verdad que estuvo muy bien, muy tranquilo y salimos todos, tanto comerciantes como vecinos que asistieron, pues salimos con un poquito ya más de calma y no tanta psicosis como teníamos algunos. Comerciantes con las puertas cerradas de sus negocios, clientes que te llaman por teléfono, mira, no voy a comprar porque hay muchos robos. Entonces un poquito ya más de calma, de que está todo en marcha. Este clima que se había generado había llevado incluso a la propagación de bulos, como me habías comentado. Exacto, ya es lo típico, algo que venga un bulo, han robado en otro sitio, el cual después han sido verificados que no son ciertos y vamos, ya la prensa, todo en sí, no se puede crear tanto miedo. Desde la subdelegación hablan de un aumento de la presencia policial, ¿vosotros lo habéis notado? Sí. Hombre, se ve policía en la calle, obviamente pues los que estén de secreta pues no los vamos a ver y ambiente de seguridad hay, pero claro, tampoco podemos tener un policía detrás de cada caco, como aquel que dice. Entonces, tranquilidad, que estamos bien, estamos tranquilos y ya está, transmitir un mensaje de tranquilidad hacia todos los comerciantes y vecinos, que los van a coger y nada más, que calma. Vosotros, mientras tanto, los comerciantes, ¿habéis tomado ciertas precauciones? Hombre, más de uno, obviamente, la toma, pero esto es, yo qué sé, es un poquito más que nada inesperable, así que nada. ¿El modus operandi más o menos parece que ha sido el mismo? ¿Se sospecha de la misma persona? Por lo que dijeron más o menos puede ser, pero ellos tampoco no nos dieron mucha información, porque sí estaba en la reunión, o sea que ya es dejarlo a ellos que hagan su trabajo y nada más. Porque esa reunión sí que fue un encuentro abierto, ¿no? Sí. Tanto estábamos asociaciones, diferentes colectivos, es más, otro colectivo de aquí de Puerto Sol que hace un año o dos pues también tuvo una oleada de robos, que lo cogieron, y vecinos, porque también eso fue a puerta abierta, que no era ahí, todo el que quiso ir asistió. Pues muy bien, Luisa, muchísimas gracias, sobre todo por esa llamada de tranquilidad, porque vosotros mismos reconocíais que incluso ese clima de preocupación estaba afectando a las ventas. Mucho. La verdad que se ha notado, sobre todo mañanas y tardes, del ambiente este que puedes tener aquí, clientes paseando, señoras mayores y demás, pues no venía nadie. Y vamos, estaba desértico el puerto. Pues muy bien, muchísimas gracias. Esperemos que la policía pues pronto localice. En breve lo van a coger, tranquila. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal y a los comerciantes de la zona de Puerto de la Torre por ese mensaje de tranquilidad. Fíjense que les hemos preguntado a la subdelegación del Gobierno, de la que depende la Policía Nacional, y nos dice concretamente que la Policía Nacional estableció un dispositivo nada más producirse varios robos en esa zona, ese incremento de la presencia policial con controles y con labores de investigación de los citados robos. Dice además que salvo el robo de la oficina de correos, el resto de robos, pues bueno, las cuantías que se llevaron eran más escasas, y que aún así han pedido también más presencia policial de la policía local en este caso. Han incrementado ellos la cantidad de presencia de Policía Nacional y que además la Policía Nacional continúa trabajando en los robos para conseguir pues pillar a los responsables de todos esos actos vandálicos. Así que tranquilidad en la zona de Puerto de la Torre y nos sumamos también a ese mensaje. Seguimos contándoles historias y bueno, pues queda yo creo que un mes, o sea, dentro de un mes ya habrá terminado, ¿no? Porque yo creo que
la selectividad es del 3 al 5 de junio, si no me equivoco. Del 3, ¿os recordáis vosotros? ¿Hicisteis a mí me queda un poquito lejos, ¿eh? ¿Sí? Y a Paco creo que también. ¿Paco hizo selectividad o no? Yo hice PREU. Ah, yo soy el último PREU. Antes de la... Bueno, ahora tampoco es selectividad ya, ¿eh? Que es la prueba de acceso a la universidad. Si me acerco a los nuevos planes de estudio, confieso que me pierdo, absolutamente. Ni idea cómo está hecho ahora. Esto un poco me he acordado de que también lo hemos tocado. Bueno, pero yo creo que sigue siendo un poco lo mismo, quiero decir. Al final, sí, pero... más o menos. Son 3 días en los que te examinas de todas las materias, ¿no?, que has estudiado durante ese año y que te sirven para conseguir una nota u otra y entrar en una carrera u otra. Me he acordado porque hay cierto paralelismo que alguna vez lo hemos tocado aquí, el tema de los exámenes de conducir hoy. O sea, yo suspendía seguro. Bueno, no, pero si son los mismos, Mariluz. Que no, por lo pronto te piden mecánica. Yo no sé cambiar una rueda. Bueno, antes también tenías que saber, la teoría te la tenías que saber, la práctica no, pero la teoría te la tenías que saber, sí, ¿eh? Hombre, y cambiar el aceite. Yo me acuerdo que uno de los temas era como ver la cantidad de aceite, ¿no? Con la varilla. Comprobar el aceite. Eso, comprobar el aceite. Sacar la varilla, secarla, volverla a poner. Bueno, que nos vamos, que decía yo, que queda un mes. Dentro de un mes ya habremos terminado la selectividad, ya habremos, y todos los alumnos que están cursando segundo de bachillerato se habrán enfrentado a esos exámenes de selectividad. Una profesora malagueña ha creado una aplicación pionera para ayudar a los estudiantes a preparar la temida prueba. Ella es María Viñolo, es directora de la Academia Espacio Educativo Meraki y la tenemos esta mañana con nosotros. María, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta aplicación? Pues mira, es una aplicación que resume un poco lo que es todo el temario de la parte teórica. Hay esquemas que sean un poco más visuales, tienen actividades interactivas, actividades resueltas de otros años de modelo desde el 2019 hasta el 2025, para que ellos puedan pues ver distintas formas, ¿no? El contenido, no solamente sea lo que es la teoría, y puedan practicar. Bueno, un poco facilita el trabajo, ¿no? Porque claro, cuando uno se enfrenta a la selectividad, pues eso, tenerlo todo bien hecho, con esquemas que sean además sencillos de entender, que te faciliten un poco el estudio, pues todo ello te agiliza, ¿no? Y te ayuda. Claro, la idea era hacer algo que le guiara en el estudio, sobre todo esas 2 últimas semanas, ¿no? Y tenemos también un espacio que incluye organización del estudio, con ejemplos de horarios para organizarse, dietas saludables. Así que un poco más completo, que sea todo un cómputo, no solo lo que es la teoría. Porque María, tú que tienes una academia, cuando llegan los alumnos del segundo de bachillerato y llega esta época, ¿qué es lo que más preocupa? Bueno, preocupan las notas finales, el no sé organizarme, se sienten desbordados. Yo me acuerdo que hace no mucho pasaba por ahí y digo, joder, necesito una herramienta que les acompañe, ¿no? En ese camino. Esta ya entiendo, ¿cómo se llama la aplicación? Selectividad Meraki, no nos hemos complicado Nada, en el nombre. Es sencilla. ¿Y se la ha descargado ya mucha gente, María? Pues han entrado ya casi 200 personas. Bueno. Y la verdad que la opinión es buena. Y cuéntanos un poco, sí, cuéntanos un poco, me imagino que también la probabas en la academia, entiendo yo que la usáis allí, que la pruebas con tus propios alumnos, ¿qué opinión te cuentan, qué te dicen, cómo les está sirviendo? Exacto, mi idea era solamente para mis alumnos, lo que pasa es que es verdad que dijo, cuando ellos me daban buenas opiniones, porque decía, es como tener el profe en casa, ¿no? Porque puede resolver dudas y seguir practicando. Digo, pues entonces hay muchos más alumnos que se pueden beneficiar, ¿no?, de esta aplicación, entonces decidimos hacer como una copia para lanzarla al resto más centrada en Andalucía, porque los modelos sí son de Andalucía, pero al final el contenido realmente sirve para toda España, porque el contenido es el que viene por ley. Puede cambiar un poco quizás la parte en la práctica, ¿no? Pero realmente es prácticamente igual. De hecho, me han escrito desde Aragón, Canarias, Valencia, también preguntando y súper bien. Y ellos pues muy contentos porque lo tienen todo en una herramienta, o sea, todo en una. María, y cuéntanos un poco, ¿os preocupa también el nuevo modelo de selectividad? No sé si hay cierta inquietud también añadida a la que hay ya cuando uno se presenta a selectividad. Sí, de hecho ese ha sido el punto de sacar la aplicación porque hay mucha incertidumbre. Claro. Nosotros como profes también, porque no sabemos bien cómo van a reaccionar, cómo van a ser las preguntas, porque hay un ejemplo nada más de cada asignatura, pero no sabemos realmente
todo lo que puede cambiar. Entonces, pues están más nerviosos, preocupados por las notas, porque se cree que a lo mejor este año pueden bajar al cambiar el modelo. Entonces, todo como más nerviosismo, ¿no? Se respira en el ambiente. Bueno, pues al final es una ayuda más, ¿eh? Decía yo que todos recordamos con cierto, bueno, iba a decir terror, pero tampoco es terror, desde luego terror no es, pero bueno, temor sí, sobre todo por la incertidumbre, claro, si a la incertidumbre que cualquier tipo de examen te genera, le añades además que va a ser nuevo y que, bueno, pues tenemos ejemplos, pero no muchos, esto al final se convierte en una preocupación. ¿Habéis notado también que se apunta más gente a la academia, María? Un poco para esto, para preparar este examen y cómo pueda ser la diferencia con respecto a otros años. Sí, además preocupación también incluso más los padres que los propios niños y gente también preguntándome por cursos online. Así que yo creo que sí, que se nota más la preocupación este año. Bueno, pues nada, seguiremos muy pendientes a ver cómo son los exámenes y llamaremos a María para preguntarle a ver qué le ha parecido los exámenes y si ha ayudado la aplicación a preparar la selectividad. Muchísimas gracias, María, por habernos atendido esta mañana. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por el interés. Oye, en cualquier caso es un ejemplo de una malagueña que pone en marcha una aplicación, ¿no? Y al final es una iniciativa buenísima, ¿no? Para ayudar a otros. Hay que ver el porcentaje de aprobados, que es como las academias normalmente suelen venderse. Bueno, claro. El porcentaje de aprobados es muy alto. Y los colegios también, ¿eh? Todo. Hay una competición alrededor de selectividad. Pero ahora ganan los públicos, porque como por decreto aprueba a todo el mundo, pues los públicos ganan de calle, aprueban a todos. Por cierto, que me comentan una noticia de última hora y es que Diario Sur ha aplazado el foro que tenía con el ministro Óscar Puente, acabamos de hacer referencia. En principio era el viernes, Óscar Puente, el ministro de Transportes, iba a estar aquí en Málaga, pero Diario Sur de momento lo ha aplazado y además sin fecha prevista. Sin nadie. Que no vamos a tener al ministro de Transportes. El ministro está investigando. Bueno, o que tiene mucho lío, claro. Sí, que tiene muchos frentes abiertos el ministro Óscar Puente, así que no va a poder estar el viernes. La verdad es que sí. El momento no puede ser más complicado, ¿no? Los que se le abren y los que le abren, porque él es un experto en abrir frontera y follón. Lo que sí hay que decir no es por es defender. Muy activo en redes sociales. Bueno, es muy activo en redes sociales y no es por defender tampoco, pero es verdad que el apagón fue una situación inédita, ¿no? Nadie podía prever. Tal como se está viendo, sí se podía prever. Sí. De hecho, se había avisado ya muchas veces de que podía pasar eso y no se ha previsto nada. De que toda la energía eólica, sobre todo la eólica y la solar, es inestable, entonces no se puede estabilizar. Es como cuando le meten una descarga a una casa. Salta el fusible, ¿para qué? Para que no se te rompan todos los aparatos de la casa. Es lo que ha pasado en España. Se le ha metido demasiada carga y ha saltado. Como no hay nada regulador, que son las otras, la hidráulica o la nuclear y demás, que compense el cierre de la otra, al final lo que hace es apagarse todo. Como sistema. Aparentemente, todo eso es lo que parece ser que ha pasado. Todo eso lo van a estudiar. Claro, eso es lo que están estudiando, con no sé cuántos millones de datos que están estudiando. Por lo visto los ordenadores no lo están haciendo a mano, porque no debe de funcionar. Y bueno, y como la Dana, nos vamos a enterar igual que la Dana. Bueno, en cualquier caso, podía ser previsible, pero nadie se lo podía imaginar y el porque ministro... como no había pasado nunca. Bueno, como no había pasado nunca, y el ministro de Transportes no se lo podía imaginar, o sea que parte de las consecuencias para recuperar toda la red no le toca a él, ¿no? El ministro de Transportes no tiene nada que ver con por eso digo que al final a él... No le echemos las culpas a él. Claro, el transporte ferroviario fue pues uno de los, si no el más afectado, porque es verdad que los aeropuertos dentro de esto pudieron seguir funcionando con los generadores que tienen. Telecomunicaciones. Claro, entonces... En el momento que vino el apagón ese general y tal, a mí lo que me dio miedo son los aviones que estaban volando. Digo, a ver si les afecta. Porque claro, en tierra sabe que se van a quedar parados, vale, pero se han quedado ahí. Pero los que están volando, si tienen un fallo electrónico, a los sistemas electrónicos, a los sistemas electrónicos de lo que está volando, o de la recepción en los aeropuertos, no pueden, los controladores, que han funcionado todos los aeropuertos. Sí, había sectores muy sensibles, en los propios hospitales. Como sí, eso ha seguido funcionando todo, menos mal, pero todas esas cosas, tú te dices, oye, el que le puede afectar, menos mal que en ese aspecto no ha habido esos problemas. Sí que ha muerto mucha gente, que no se está diciendo, pero hay muchas muertes por la falta de electricidad. Mucha gente no, Paco, se habla... El del bombo, por ejemplo. Sí. ¿Perdón? Manolo, el del bombo, una víctima. Manolo, el del bombo. Sí, tenía problemas respiratorios y falló la electricidad. Y hay gente que ha fallado, o sea, estaba a su día, ¿no?
pero que eso no se está contabilizando como los 200 de la Dana. Aquí es que es muy difícil contabilizarlo, claro. Los que han muerto por ese motivo, pero había muchos muertos por ese motivo, claramente. Se han facilitado cifras, ¿eh? Otra cosa es que respondan o no a la cómo, realidad, como el COVID o como tal. No, pero se ha hablado, no sé si son 8 o 9 víctimas por circunstancias como la que estás contando tú, que yo no sabía, por cierto, sabía que había muerto Manolo del Bombo, pobre hombre, pero no sabía que por esta causa parece concreta. Ser, vamos, tampoco a mí me ha llegado eso y parece ser que ha sido eso. Habrá que ver si no es otra falsa noticia. Bueno, en cualquier caso, lo importante es saber cuál es el origen, dejarlo claro, que haya un documento, que haya una rueda de prensa en la que se nos dé una explicación detallada de todo lo que ha ocurrido. El problema del origen es responsable. Y para evitar responsabilidades, si no se sabe el origen, no es responsable. ¿Tú crees que...? Estamos hablando de muchos miles de millones. La responsabilidad de aquí son no ya de la muerte, estamos hablando de los viajes, del transporte, de las empresas que han cerrado, el lucro cesante de muchísimas empresas que tuvieron que cerrar y demás. ¿Quién es responsable? El que haya producido el apagón. ¿Quién lo ha producido? Amigo, ahí está la pelea. Claro, porque el que lo haya producido es el que va a tener que pagar. Van a ir contra él. Hay empresas que ya han caído su cotización porque pueden ser presuntamente responsables. Y ha habido algunas que ya han bajado en bolsa muchísimo. Pues lo decía Paco, el apagón del pasado lunes afectó a todos los sectores productivos, también al primario, al campo y a la agricultura. Ganaderos que no pudieron ordeñar a sus vacas, agricultores sin posibilidad de regar y plantas perdidas en invernaderos. Son algunos de los efectos del coste de suministro eléctrico. Francisco Moscoso es secretario general de UPA Málaga. Bienvenido. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tenéis cifras de las pérdidas en el campo andaluz por el apagón? Todavía no están cifradas las pérdidas, pero sí que son cuantiosas más en ganadería que en agricultura, porque ahora mismo cifras no tenemos exactas, pero sí que se perdió lo mismo en ganadería que en agricultura bastante. Porque ¿cómo vivisteis vosotros el apagón del lunes en el campo y en la agricultura? Bueno, a partir de que estaban terminando el primer ordeño de limpieza de máquinas, fue cuando se vino la luz abajo, o sea, fue el primer el apagón que duró. Entonces, a partir de ahí, pues en una incertidumbre, porque a las 5 o las 6 de la tarde tienen que volver a empezar el ordeño y la luz no llegaba. Entonces, es un problema que los ganaderos tuvieron que quitar proteínas a los animales para que no hicieran más leche, siempre con enfermedades que tienen ahí acarreadas, hablando con veterinarios, y bueno, pues fue un caos. En la agricultura, el que está plantando en invernaderos no podía regar las plantas. Es verdad que esas plantas se tienen que regar con poquita agua, pero se tienen que regar poco a poco y también se han perdido. ¿Va a tener efectos a medio plazo? Quiero decir, por ejemplo, los precios de la leche, que nos hablabas de ordeñar a las vacas. Bueno, esto es porque ha sido un caos, menos más que ha sido un caos, pero en un día. Esto llega a suceder 2 o 3 días y bueno, entonces esto ya sería caos entero. Para que veáis lo importante que es el primer eslabón de la cadena, que estamos los agricultores y ganaderos, lo que no nos tienen en cuenta. Al final que no nos tienen en cuenta, esto, fijaros que ha sido en un día. Si esto llega a ocurrir en el tiempo más días, bueno, pues esto se rompe toda la cadena y al final, bueno, los responsables de esto es lo que tienen que dar la cara, como yo he estado escuchando ahí antes, los responsables tienen que dar la cara. Lo que no puede ser que nosotros estemos cumpliendo con todas las normativas, y esto, porque si es un problema que ha surgido inesperado, bueno, pues lo entiendo, pero si es por otros problemas burocráticos de Estado, no sé, porque no soy técnico en esto, pero sí que sería un problema. Claro, porque al final las reclamaciones dependerá de quién asuma la responsabilidad para las reclamaciones, por ejemplo, también de agricultores y ganaderos, claro, y si no hay un responsable y al final se diluye la responsabilidad, pues no podrán reclamarle a nadie, Paco. Ese es el problema. Ese es el problema, que al final tendrá que entrar un juez, tendrá que entrar alguien que dictamine quién es el responsable. Y eso échale tiempo, meses y demás. Totalmente. Francisco, yo te quería preguntar por la situación en general. Hacías tú un poco de reflexión ya diciendo que nunca se os tiene en cuenta. Ahora, en los últimos tiempos, parece que la cosa está más calmada, pero durante mucho tiempo estuvisteis reclamando, salisteis a la calle un poco para llamar la atención sobre el sector primario y sobre todo lo que supone vuestro trabajo y lo poco reconocido que está. Bueno, aquí ya llevamos tiempo que salimos a las calles.
Es verdad que a la gente no la puedes tener todos los días en la calle. Hay que firmar acuerdos con el gobierno que esté, me da igual. Nosotros hemos salido a la calle estando un gobierno, estando otro, y saldremos cuando tengamos que salir si no se cumplen las medidas que se cumplieron con las 43 medidas que se firmaron con el gobierno. Ya quedan poquitas, pero que si no se cumplen, que vamos a salir. Sí que es verdad que no nos tienen en cuenta porque la ganadería, la agricultura, bueno, en vez de estar el primer eslabón, que es el primer eslabón, estamos el último. Dase cuenta de que nosotros, si no producimos lo que estamos aquí produciendo ahora mismo, pues quiere decir que lo van a traer de otro sitio y más caro y con menos garantía para el consumidor. Y además nosotros somos aquí los primeros que estamos dando la cara, los primeros que estamos todos los días, porque lo hemos demostrado y estábamos en la pandemia, lo demostramos en la pandemia, que fue que salimos a la calle incluso ayudándole a la ciudadanía, al alcalde, al ministerio, a todo el que había que ayudarle, le hemos ayudado, incluso hasta la limpieza de las calles en ese momento, ¿no? Y no nos tiene en cuenta, que los precios muchas veces no cubrimos el coste de producción, y aquí el que se está forrando, especuladores, envasadores, todo el que llega se llena el bolsillo, y si queda algo para el agricultor, y si no queda, pues ya está, pues nos quedamos sin dinero. El problema es que ya tenemos encima otro problema añadido con los precios, y con los precios que no llegamos a cubrir el coste de producción. Claro. Ese es un gran problema, claro. A mí me gustaría, Francisco Moscoso, yo corroboro, comparto con usted hasta la última coma de lo que está usted comentando. El primer eslabón de la cadena y no reconocidos en la verdadera e importantísima dimensión que suponen ustedes. A mí me gustaría preguntarle por ese decreto que entraba en vigor, creo que en el mes de marzo pasado, me parece, trato de recordar, o quizá los primeros días de abril, donde hay una serie de medidas que tienen ustedes que adoptar precisamente en función del bienestar animal. Concretamente la ganadería porcina se mantienen o se deben mantener una serie de requisitos que pasan desde el espacio dedicado a los animales por la climatización. ¿Cómo han recibido ustedes esta serie de medidas? Bueno, pues las medidas siempre las recibimos siempre que el ganadero y el agricultor pueda hacerlas, porque estamos siempre cumpliendo todo lo que nos dicen las normativas, estamos cumpliendo lo que queramos que sea recíproca con otros productos que están entrando de afuera. Porque el problema es que nosotros las cumplimos acá y a canto, y hay aquí nos entran productos ganaderos y productos agrícolas de otros países. Claro, que no cumplen con las mismas medidas. Al final, claro, es que están jugando en ligas diferentes, y eso lo hemos hablado. Francisco Moscoso, de todas maneras, volveremos a recuperar el tema. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Venga, a vosotros siempre. Muchas gracias. Que teníamos a Francisco Moscoso, que además iba en el coche y se tenía que ir ya que tenía prisa. De todas formas, este es un asunto que hemos abordado mucho. Esas medidas han sido incluso ridiculizadas por algunos sectores, diciendo que mientras hay quien pasa frío en su casa, con hijos y con personas mayores, que se les va a poner calefacción o aire acondicionado a los cerdos. Esto lo he escuchado yo. Es una barbaridad, es una manipulación. Porque, entre otras cosas, las leyes que impone, en este caso, lo mismo que existe una organización mundial de la salud, existe una Organización Mundial de Salud Animal, y son las que, a fin de cuentas, establecen una serie de medidas basadas en estudios científicos, porque el bienestar animal, que está muy bien que se respete y se proteja el bienestar animal, pero al fin y al cabo de lo que se trata es la repercusión que va a tener al final en el destino final, valga la redundancia, del animal, que es el consumo humano. Y no se puede tener animales en condiciones a veces que van a repercutir luego en la salud. Hay que comer carne en las mejores condiciones sanitarias, y esas condiciones sanitarias pasan por el estado en el que haya vivido ese animal. Eso es así. Bueno, Paco Aguilar. Tiene mucho que hablar. Pero bueno, es que este tema da para mucho. Sin quitarte la razón que la llevas. Gracias, Paco. Gracias. Paco Aguilar, Mariluz Aguilar Galindo, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta mañana. Yo voy a seguir contándole otras historias. Todavía nos queda un poquito de tiempo, pero antes, saben que hasta ahora son las 12:43. Nos gusta hacer parada siempre en la redacción de informativos para ver en qué asuntos están trabajando hasta ahora. Pedro Jiménez, buenas tardes. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en los informativos de Canal Málaga Radio y Televisión hoy les vamos a contar
detalles. Le vamos a adelantar detalles sobre la gran procesión de Roma del próximo sábado 17 de mayo, en la que van a participar el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga. El programa de esta casa, Málaga Santa, adelanta los horarios de esta procesión, que además son novedad. A las 2 de la tarde está previsto que salgan desde la Piazza Celimontano. Esto supone un adelanto del horario inicialmente previsto, porque también se ha ampliado el recorrido de esta histórica procesión. El tiempo de paso de toda la procesión con la Esperanza, con el cortejo de la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla, será de 1 hora y cuarto. El encierro está previsto sobre las 10 de la noche y esta casa, Canal Málaga Radio Televisión, está preparando una programación especial para contar en directo todo lo que desde Roma suceda en este histórico evento cofrade, que, como decimos, será el sábado 17 de mayo con salida a las 2 de la tarde. Y cambiamos ahora totalmente de asunto, porque ha sido una noche complicada en el distrito de Churriana, con al menos 2 robos y 2 asaltos durante la madrugada. Uno de ellos en el Parque de Bomberos de Churriana. Según ha podido saber Canal Málaga, y después lo ha confirmado el Ayuntamiento de la ciudad, habían entrado una o varias personas a este Parque de Bomberos y habrían robado herramientas tras forzar y entrar, una vez dentro del Parque de Bomberos, a varios camiones del Servicio de Extinción y Salvamento. Los propios bomberos han denunciado que todo este material que han robado podrían ser utilizado posteriormente para cometer actos delictivos. Y precisamente en este mismo distrito y esta misma noche también han asaltado, han entrado en una farmacia cercana a este Parque de Bomberos y han reventado el cristal al lado de la puerta del escaparate, como pueden ver en las imágenes. Habrían entrado, forzado, como decimos, a romper este cristal a esta farmacia y habrían robado diferente material, aunque todavía no sabemos el balance total de lo que habrían robado. Y esto se produce porque en menos de una semana han entrado, al menos en la capital, en 3 farmacias durante la noche. Habrán robado diferentes productos. Los otros robos se han producido el pasado sábado en el distrito de Puerto de la Torre y el jueves de la pasada semana en el de Carretera de Cádiz. Por lo tanto, también ola de robos y asaltos durante la madrugada en diferentes farmacias en diferentes puntos de la capital. Todo esto lo vamos a contar en los informativos de Canal Málaga, y también se abre el plazo para solicitar las becas en la próxima apertura de la Universidad Europea de Andalucía. Pues muchísimas gracias, Pedro Jiménez. Como siempre les digo, todas estas noticias se las van a contar nuestros compañeros de informativos de la radio a partir de las 2 en el 97.4 de FM y nuestros compañeros de informativos de la tele, con Pedro Jiménez también a las 2 y a las 6 de la tarde, con nuestra compañera Eva Encina en este caso. Nosotros seguimos contándoles historias y les adelantaba yo que tenemos nuestra sección con el Archivo Municipal. Rocío Carrascal ha estado allí para contarnos la historia industrial de Málaga. El boom de la Málaga tecnológica no ha surgido de la nada. Tenemos que remontarnos al siglo XIX para encontrar una ciudad que se convertía en referente nacional de las industrias emergentes, en este caso la siderurgia, la textil y la industria química. Hoy vamos a recordar todo esto aquí en el Archivo Municipal. Say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood and skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me. Pues Maribel Vila, jefa del Archivo Municipal, muchísimas gracias por abrirnos las puertas una vez más. Hoy, en esta ocasión, para hablar de la industria malagueña, porque, para quien no lo sepa, Málaga durante el siglo XIX fue una potencia a nivel nacional en el mundo de la industria. Bueno, bienvenidos, encantado de teneros aquí de nuevo con nosotros. Y como comentas, pues Málaga fue una potencia industrial de primer orden en el siglo XIX.
la ciudad tuvo un despegue industrial enorme, digamos, con industrias de primera línea, tanto a nivel de maquinaria como de producción. O sea, Málaga se convirtió en la segunda ciudad de España, después de Barcelona, en producción, digamos, en fábricas y demás, y una de las más importantes a nivel europeo. O sea, que la historia de Málaga, de la revolución tecnológica del 19, fue realmente muy importante, y hay muchas huellas, incluso que aún quedan en lo que es la estructura urbana de la ciudad. Quedan por ahí algunos vestigios de ese pasado tan importante, tan, digamos, de la ciudad. ¿Qué situación se dio en Málaga para que eso fuese posible? Bueno, Málaga realmente siempre ha tenido una actividad comercial muy importante, ¿no? El puerto de Málaga ha sido un punto estratégico de salida y entrada de mercancía. Y además, pues, de, digamos, las diferentes situaciones, diferentes hitos históricos, hacen que Málaga a finales del siglo XVIII tenga un desarrollo económico enorme. En Málaga se instala lo que es el Consulado Marítimo Terrestre, que convierte al puerto de Málaga en uno de los lugares, de los escasos lugares que podían comerciar, ¿no?, con cualquier puerto a nivel internacional. Luego tenía un clima maravilloso, que seguimos teniendo, por supuesto, un puerto muy bien ubicado, y luego también una clase, digamos, un grupo de emprendedores que deciden, pues, iniciar una actividad empresarial que tuvo un gran éxito y que convirtió a Málaga en una de las primeras ciudades a nivel europeo en producción industrial. Entonces se juntaron un montón de factores que convirtieron a Málaga, y luego también otro factor histórico que favoreció a Málaga fueron las guerras carlistas. Entonces, al norte apenas producir nada, Málaga, digamos, esa coyuntura favorable le permitió potenciar aún más su papel a nivel nacional en lo que era la industria española. Es curioso, sorprende esa temprana aparición cuando en muchos otros países a nivel europeo todavía la industrialización pues no había comenzado. Bueno, hablamos de una serie de factores que influyeron, y por supuesto hay una serie de figuras de grandes emprendedores que fueron claves en ese desarrollo temprano de la industria en Málaga. Hablamos, por ejemplo, de Manuel Agustín Heredia, de la familia Lario, de los Loring, ¿no? Ellos tenían importantes relaciones con Inglaterra, ¿no? Y gracias a eso eran conocedores de los últimos adelantos a nivel tecnológico, y se lo trajeron a Málaga. Luego, además, el carbón, que era, digamos, la materia prima, hablamos de esa revolución de los transportes, de esa aparición de la máquina de vapor. Ellos traían también de Inglaterra ese carbón, ¿no? Y de alguna manera fueron uno de los principales artífices de ese desarrollo industrial, porque eran industrias muy modernas, o sea, de primera línea. ¿Dónde se situaban esas zonas industriales dentro de la capital? Vamos a ver, el 50% del desarrollo industrial de Málaga se comenta siempre que se produce entre lo que es el río Guadalmedina y el río Guadalhorce. O sea, la zona del barrio de San Andrés de Huelin, digamos, fue el escenario de la implantación de esas grandes industrias. De hecho, lo que sería el skyline de aquella época, se veían muchísimas torres. Málaga era conocida como la ciudad de las chimeneas, por la proliferación de chimeneas que hubo, ¿no? Pero también encontramos un punto interesante en la zona de la Malagueta, donde también surgieron algunas industrias muy interesantes, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente tenemos que irnos a la parte, digamos, más allá de Río Guadalmedina. Y a raíz de eso también surgen, además de la fábrica, pues barrios obreros. Los barrios obreros, pues que como La Pelusa, Huelin, que también están asociados a ese desarrollo industrial que tuvo esa ubicación física fundamentalmente en Málaga. Luego podemos localizar algunos focos concretos de industria, digamos, alimentaria, de temas de azulejo, que están también en otros puntos, pero esos son los grandes núcleos. Y todo siempre bastante cercano al litoral, ¿no? Sí, Málaga sobre todo tenía ese cordón litoral, ¿no?, que incluso tenía varias partes ese cordón, ¿no? Y desde luego fue la cercanía del mar, era muy interesante. También había que, digamos, exportar esos productos, y desde luego el desarrollo industrial de las zonas costeras fue clave, porque además la comunicación interior, como ya hemos visto en otro programa, eran bastante malas, ¿no? Y de hecho el desarrollo del ferrocarril en Málaga, que tratamos en otro programa, estuvo muy vinculado a poder traer desde Córdoba el carbón, aunque por desgracia ya llegó un poco tarde, puesto que ya en aquellos años la industria malagueña había empezado a decaer un poco. Los trabajadores, los empleados de esas fábricas, ¿cómo eran? ¿Cuáles eran sus condiciones? Bueno, las condiciones de los trabajadores de la fábrica eran bastante malas. O sea, hoy en día sería impensable, ¿no?, imaginarnos cómo trabajaban. Hablamos de 12 horas, ¿no?, de trabajo al día, no había vacaciones, las condiciones eran poco salubres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eran, digamos, una vida realmente complicada, y los sueldos que cobraban eran míseros. Entonces era poco menos una economía de supervivencia. Así, pero trabajaban miles de personas en algunas de las fábricas que se ubicaban en Málaga.
Entre las más conocidas, ¿cuáles estaban? Si nos vamos a la siderurgia, la Constancia, ¿no?, que estaba en la playa de San Andrés y que fue sin duda una de las, si no, incluso la principal fábrica a nivel europeo de la producción de hierro. Fue una siderurgia muy importante. Luego también tenemos industrias textiles, como por ejemplo la Aurora, ¿no? También la fábrica de azúcar fue también relevante en Málaga. Pero sin duda, si tuviéramos que elegir un símbolo de la industrialización en Málaga, la Freidora de la Constancia fue realmente muy interesante y tenemos además unos grabados maravillosos de esa fábrica, ¿no? Hablamos mucho ahora, Maribel, de los aranceles, y en aquella época los aranceles también pues fueron en gran parte los culpables de que la industria malagueña poco a poco fuese decayendo hasta prácticamente pues desaparecer. Fue uno de los factores sin duda. También cuando se reactivaron los hornos de los altos hornos de Vizcaya, también de alguna manera afectó a esa producción, ¿no? Pero efectivamente el precio del carbón era carísimo, y traerlo tanto de Asturias, donde había unos aranceles muy potentes, como de Inglaterra, digamos, elevaba muchísimo el coste. Y llegó un momento en que realmente entre la competencia con el norte y el precio del carbón pues se convirtió en una actividad no demasiado rentable. Málaga se tuvo un poco que reinventar después de todo aquello, pero bueno, todavía seguimos viendo en nuestros paseos por Málaga vestigios de aquella Málaga industrial. Tenemos que tener en cuenta también que vivimos una segunda etapa, digamos, de desarrollo industrial con la aparición de la electricidad. La electricidad en Málaga también supuso un cambio importante en la ciudad a muchísimos niveles. Y también pues tenemos vestigios, tenemos planos muy interesantes de algunas de esas fábricas de electricidad, ¿no?, en Málaga, tanto a nivel de fotografía como de planos, ¿no? Y luego también tenemos en el siglo XX, si nos vamos al siglo XX, podemos citar como ejemplo pues, la famosa fábrica de tabaco, que todos conocemos, ¿no? Tenemos también la fábrica de plomo de Los Guindos, la famosa Torre Mónica, que todo el mundo conoce, y luego también la azucarera del Tarajal, ¿no?, que también fue una industria que hasta, digamos, hace el siglo XX estuvo funcionando. Así que quedan bastantes restos tanto de ese hiperdesarrollo industrial del XIX como de esa segunda fase, digamos, industrial de Málaga en el 20, pero una fase muchísimo, digamos, menos relevante y con una industria ya más que iba desapareciendo hacia otros sectores industriales. Una Málaga que ya estaba apostando por el sector servicio y por ese desarrollo también, por ejemplo, del turismo, ¿no?, del que hemos hablado en algún programa. Bueno, Maribel, muchísimas gracias. A ver si pues nuestra sección de hoy anima a nuestros espectadores, sobre todo, a cuando paseen por Málaga, a mirar hacia arriba un poco y recordar esas chimeneas y todo lo que supusieron para la evolución de la ciudad a lo largo de los años. Muchas gracias. A vosotros. Working for the Gap, Walmart and the rest, places like Honduras, China, Bangladesh, 28 cents an hour, 7 days a week. Bueno, pues historia de Málaga, de la mano del Archivo Municipal y de nuestra compañera Rocío Carrascal, que nos lleva a adelantarles parte de la programación que vamos a tener esta tarde-noche en Canal Málaga. Hoy nos toca de calle en calle. Lara Hernández nos acompaña a Churriana. De calle en calle se traslada en este programa hasta Churriana. El distrito va a celebrar en unos días, a partir del 9 de mayo, da el pistoletazo de salida a sus fiestas en honor a San Isidro Labrador. Arrancan el viernes y vamos a estar con algunos de los colectivos que se implican en la celebración, en ese amplio programa de actividades que han preparado. Y también, como siempre, hablaremos con la concejala del distrito, con Mercedes Martín. Así que les espero a partir de las 10 de la noche en Canal Málaga Televisión, de calle en calle. Bueno, pues todos pendientes de Lara Hernández. Les voy a dar ahora algunas recomendaciones que, como siempre, nos llegan de la mano de la agenda cultural.
Pues propuestas culturales que en este caso vamos a completar con una propuesta solidaria que nos llega de la mano de las tiendas Kudeca y de la labor que realizan, a las que nos acerca Rocío Carrascal. Pues llega la primavera y con ella el cambio de armario. Y nos encontramos muchas veces que sacamos cosas y decimos, ya no me lo pongo, ¿qué hago con él? Pues desde Kudeca pues nos ofrecen una opción muy válida, que es la de donar. Hoy les acercamos esta propuesta de estas tiendas que ya lo saben, bueno, pues les dan una segunda vida a prendas, a objetos, a cosas que nosotros hemos utilizado y de los que ellos pueden sacar un beneficio para después poder tratar a todos esos pacientes que lo hacen además de forma gratuita. Adela Camarero, voluntaria de la asociación, ¿qué tal? Hola, yo trabajo en la tienda Kudeca, llevo 5 años. Y la verdad es que muy bien, aquí con mis voluntarias que son encantadoras y haciendo una labor estupenda. Así que maravillosa labor la de Kudeca. ¿Qué podemos donar, Adela? De todo, cosas que tú no creas que tienen valor, pues lo tienen. Hay personas que luego lo aprecian, entonces se le da una segunda vida y además todo ese dinero va para enfermos terminales. Que eso es muy importante también que la gente lo sepa. Kudeca tiene un centro, además, aquí en la provincia de Málaga, donde trata a pacientes terminales, como bien dices, además, sin coste alguno y también a sus familias. Exacto, es muy importante lo que es el apoyo a la familia, no se nos olvida, además del paciente, se cuida mucho de lo que ellos quieren, siempre de una forma muy cuidadosa, muy cariñosa, respetuosa sobre todo. Entonces, dar vida a los días. Así que es muy bonito. Joan hizo un gran trabajo, una gran labor y tenemos el hospital en Benalmádena y además hace ya, como pasa el tiempo, yo creo que hace 2 años ya lo que es el centro de información, de formación e investigación y creciendo, intentando apoyar y es que los compañeros, los médicos, los voluntarios sin ellos no seríamos nada y aquí vamos intentando recaudar lo que es con ropa, con objetos, libros, discos, pues ese dinerito que, como decía mi abuelo, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Efectivamente, podemos donar entonces, Adela, para que la gente lo sepa, de todo, cualquier cosa que esté evidentemente en buen estado, lo podemos donar. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí directamente en las tiendas, ¿cómo es? Mira, te explico. Por ejemplo, aquí en la Merced se puede donar directamente. Luego tenemos lo que es la nave Nerviso, que allí abren de lunes a sábado por las mañanas y a lo mejor con el coche es mucho más fácil llegar hasta allí. Pero también si son muebles, porque también tenemos tiendas que venden muebles, tenemos un número de teléfono que se llama Arviso y ellos ven si esos muebles están en condiciones o tenemos la logística suficiente para ir a recogerlos, que también es otra opción. Toda esa información la podemos obtener, entiendo, en la página web. En la página web la podéis ver todo. Además, somos una empresa que tenemos el certificado de la empresa Learta y ahí sale todo nuestro ingreso, dónde va destinado, todo muy claro. Así que nada. Y toda esta maravillosa labor, como siempre, gracias a los voluntarios. ¿Cuántos sois aquí en la tienda de la Merced? Pues en la Merced más o menos son de turnos de 4 o 5 voluntarios por turno. Así que unos cuantos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 turnos a 5 voluntarios. En Málaga creo que tenemos 160 voluntarios en tiendas. Impresionante. Quien nos esté escuchando que quiera ser voluntario, ¿qué hay que hacer? Pues nada, se puede pasar por la tienda o si no por internet también está el departamento de voluntariado, dejan sus datos, solicitudes y nosotros vamos viendo si tenemos el hueco en cada tienda que se adapte a sus necesidades y a las de la tienda también. Una experiencia muy recomendable, ¿no? Yo la recomiendo, creo que más o menos se hace también amistad, se trabaja, se conoce y además es un tiempo que destinas para otras personas, que creo que es muy bonito, compartir es vivir. Pues muchísimas gracias, Adela, por esa labor tan maravillosa que realizáis desde Kudeca y desde aquí aprovechamos para animar a todo el mundo. Ya lo saben, cambio de armario, que no saben qué hacer con esas cosas que están en muy buen estado y que pueden tener una segunda vida. Pues aquí a Kudeca, hombre, que es muy necesario, que además el dinero lo aprovechan muy bien. Muchas gracias. En las tiendas Kudeca y que nos sirve para llegar al final del programa. Hoy nos despedimos con el malagueño Daniel Blacksmith, que acaba de publicar su último trabajo, El arte del sufrimiento. Con él nos despedimos, pero volvemos mañana a partir de las 11:30 para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias y hasta mañana.